mientras el planeta aguarda expectante el enfrentamiento entre Irán, Israel y, ahora, Estados Unidos, una interrogante cobra cada vez más relevancia: ¿acaso Dios vuelve a resguardar a Israel? Esto no sería algo inédito en los textos sagrados. La antigua Persia, lo que hoy conocemos como Irán, procuró aniquilar a Israel en 4 ocasiones, y en cada una de ellas, la divinidad intercedió. No solo salvaguardando a su linaje escogido de los asaltos de la antigua Persia, sino que también dejó constancia de que, en el porvenir, protegería a Israel una vez más. Sin embargo, esto nos conduce a una cuestión de mayor calado, una que muchos prefieren eludir: ¿continúa siendo Israel la nación de Dios? Permanezca con nosotros hasta el final, pues hoy vamos a desvelar una verdad que muy pocos osan compartir: ¿quién es, en verdad, el linaje de Israel y si aún conserva su estatus de pueblo predilecto por la divinidad? A lo largo de la narrativa bíblica, la providencia ha amparado a Israel de Irán en 4 momentos cruciales. Lo más asombroso es que la primera acción divina se manifestó antes incluso de la emergencia del propio imperio persa. Sí, previo a la esclavitud de Israel, Dios ya había pronosticado el nombre del monarca persa que emplearía para liberar a su gente. Posteriormente, la providencia desbarató una conspiración interna en Persia para erradicar al pueblo judío y también amparó a su vaticinador, Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones en lo que actualmente es la región iraní. Pero la 4ª ocasión aún no se ha materializado, está inscrita en los escritos de los profetas, pero corresponde al final de los tiempos. Es una predicción donde la potencia hegemónica del territorio iraní y sus aliados avanzarán para devastar a Israel. Será el postrer intento y también la postrera intervención, ya que la divinidad promete que, en aquel día, defenderá a su pueblo con conflagraciones, movimientos telúricos y magnificencia. Todo esto nos sitúa al comienzo de nuestra exploración. Para entender lo que está por venir, es crucial comprender estos 4 momentos bíblicos. 1. La profecía de Isaías 45, Ciro, el ungido de Dios. Mucho antes de que Jerusalén fuese arrasada por Babilonia, antes de que el templo fuese consumido por el fuego y el pueblo de Judá deportado al exilio, Dios ya había identificado al individuo que alteraría el rumbo de la historia. Lo asombroso es que no se trataba de un judío, ni de un profeta, ni de un descendiente de David. Era un forastero, un rey persa. 150 años antes de la caída de Jerusalén, el profeta Isaías plasmó una profecía que, en su momento, pocos comprendieron: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé yo por su mano derecha. Yo te llamé por tu nombre, aunque no me conocías. Ciro, un hombre que no figuraba en ningún linaje de Israel ni pertenecía al pueblo de Dios, era un líder originario de Persia, el actual Irán, que en aquel entonces ni siquiera era una potencia dominante. Sin embargo, a los ojos de Dios, Ciro ya estaba predestinado para una tarea específica: liberar a su pueblo del cautiverio. Y lo designa como su ungido, un término habitualmente reservado para los reyes de Israel. ¿Por qué actuaría de esta manera? ¿Por qué el Dios de Israel escogería a un monarca pagano de un imperio distante para llevar a cabo su voluntad? A lo largo de los siglos, Dios ha demostrado que no necesita operar dentro de las limitaciones humanas. Puede valerse de quien desee, incluso de aquellos que no le conocen, para materializar sus designios eternos. La profecía era inequívoca: el elegido de Dios para liberar a su pueblo sería un rey persa. Y eso fue precisamente lo que sucedió. En el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, asedió Jerusalén durante 18 meses. La ciudad soportó el asedio, pero la inanición y el desespero se apoderaron de sus residentes. No había ni pan ni agua, y el templo se transformó en un sitio de lamento. Finalmente, las murallas cedieron y las tropas babilónicas irrumpieron con ferocidad. La ciudad fue devastada, el templo de Salomón fue destruido, sus tesoros sagrados saqueados y llevados como botín a Babilonia. Sedequías, el último rey de Judá, intentó huir durante la noche por una brecha en el muro, pero fue capturado cerca de Jericó.
Su castigo fue brutal, forzaron al rey a presenciar la ejecución de sus hijos y luego le arrancaron los ojos. Así, fue conducido ciego y encadenado como símbolo del fin del reino de Judá. A partir de ese instante, dio inicio el exilio. Miles de judíos fueron deportados a Babilonia. Por 70 años, vivieron como forasteros en una tierra extraña, entre templos paganos, lenguas desconocidas y costumbres ajenas. El sufrimiento no era solo físico o cultural, sino también espiritual. El templo ya no existía, el sacerdocio había sido interrumpido, y muchos se cuestionaban si Dios los había desamparado para siempre. Cada generación nacía más alejada de Jerusalén, más alejada de su herencia, de la tierra prometida y más lejos del pacto. Pero mientras el pueblo padecía en Babilonia, Dios ya había puesto en marcha su plan en una región distante, al este del Éufrates, donde una nueva fuerza comenzaba a tomar forma, Persia. Persia, que hasta ese momento había permanecido latente bajo la sombra de imperios más vastos, empezaba a alzarse. Sus gentes eran tenaces, disciplinadas, expertas en el arte de la guerra y astutas en la estrategia. Y entre ellos crecía un joven destinado a modificar el rumbo de la historia, Ciro. Ciro era vástago del rey persa Cambises y de Mandana, princesa del imperio Medo, un heredero con un doble linaje real, persa y medo. Desde temprana edad, Ciro fue adiestrado en estrategia política y conquista. Al alcanzar la madurez, se lanzó a la batalla. Ciro sometió a las tribus del norte, luego conquistó Lidia, la tierra del oro, y finalmente se dirigió hacia su meta más audaz, Babilonia. Pero la caída de Babilonia no fue una batalla, fue una humillación. Los soldados persas de Ciro desviaron el río Éufrates, penetraron por los canales y tomaron la ciudad sin derribar una sola muralla. Babilonia sucumbió en una sola noche. El imperio que había esclavizado a Israel fue derrotado sin necesidad de combate, y la profecía de Isaías se hizo realidad. Ciro, el emperador mundial, quien nunca pisó Jerusalén y rendía culto a otras deidades, llevó a cabo una acción que ningún monarca se había atrevido a realizar: promulgó un edicto de libertad. Declaró que los judíos eran libres, que podían retornar a Jerusalén, reedificar el templo y venerar a su Dios. Y no solo eso, el rey persa restituyó los objetos sagrados robados y les proporcionó oro, plata y madera para restablecer la adoración al Dios de Israel. ¿Cuál fue la razón de su proceder? Según Esdras 1, Ciro actuó porque reconoció que el Dios de los cielos le había encomendado esa misión. Se especula que el profeta Daniel, quien aún vivía y servía en la corte persa, le mostró los antiguos escritos de Isaías. Al leer su nombre profetizado un siglo antes, Ciro comprendió que su reinado no era fortuito y, aunque no se convirtió al judaísmo, entendió que él era un instrumento de una voluntad superior y obedeció con humildad. Entonces, dio inicio el retorno, y miles de judíos emprendieron el camino hacia su tierra. Los ancianos derramaban lágrimas al contemplar los nuevos cimientos del templo, y los jóvenes nacidos en el exilio apenas comprendían el significado de Jerusalén, pero sentían que volvían a su origen. La adoración fue restablecida, la fe resurgió, y la historia de Israel, que parecía haber concluido, comenzaba de nuevo. Todo ello, gracias a un decreto rubricado por un rey que jamás pisó el templo que contribuyó a reconstruir. Ciro no fue un creyente, fue un instrumento inconsciente, pero Dios no buscaba devoción, buscaba la materialización de su propósito, y a través de él, la promesa se cumplió. Daniel llegó a Babilonia siendo apenas un joven, arrancado de su tierra natal durante las primeras deportaciones bajo el dominio invasor de Nabucodonosor. Él fue testigo presencial de la destrucción de Jerusalén y, a pesar de ello, nunca se corrompió. Rechazó la comida del rey y se mantuvo leal a su identidad, y Dios lo enalteció. Con el paso de los años, Daniel se convirtió en una figura crucial dentro del mismísimo corazón del imperio más temido de su época. Interpretó sueños que nadie podía comprender, descifró enigmas sellados por reyes y sobrevivió a traiciones, intrigas y purgas de la corte. Pero también fue el profeta que predijo la caída antes de que sucediera.
En el capítulo 5 de su libro, Daniel relata la noche en que Babilonia sucumbió ante el rey Ciro. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, ofrecía un banquete suntuoso para 1000 nobles. En su arrogancia, ordenó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aquellos que habían sido robados durante la invasión. Bebió vino en ellos, alabó a dioses de oro, plata y bronce, y se mofó del Dios de Israel. Y entonces, ocurrió lo impensable, de repente, apareció una mano invisible y escribió con fuego en la pared del palacio real, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto significa contado, contado, pesado y dividido. El salón se paralizó de terror. Los sabios no supieron qué hacer y llamaron a Daniel. Daniel fue llevado ante el rey y, con voz firme, sin temor al poder humano, interpretó el mensaje. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche, el juicio se ejecutó. Los ejércitos de Ciro llevaron a cabo su estrategia, desviaron el río Eufrates que atravesaba la ciudad y entraron por los canales subterráneos. No hubo batalla ni enfrentamiento. Babilonia cayó sin resistencia, y Belsasar fue asesinado esa misma noche. Daniel lo vio, lo predijo y se cumplió con precisión. Babilonia, el imperio más formidable de la época, que había oprimido al pueblo de Dios, se disipó en una sola noche, y Persia se erigió como el nuevo imperio dominante. La caída de Babilonia no solo significó el fin de una era, sino también el cumplimiento exacto de las palabras de un profeta y el comienzo de la restauración del pueblo de Dios. Pero la historia de Daniel no concluyó con la caída de Babilonia, allí comenzó su capítulo más determinante. Cuando Ciro tomó el control del imperio, designó a Darío el Medo como gobernante de Babilonia. Darío, impresionado por la sabiduría de Daniel, lo nombró uno de los 3 gobernadores principales del reino, lo que desató la envidia de los hombres del palacio. Lo detestaban por su lealtad y su rectitud. Entonces, idearon un plan. Sabían que no encontrarían corrupción en él, pero también sabían que Daniel no dejaría de orar a su Dios. Así que persuadieron al rey de firmar un edicto: durante 30 días, nadie podría orar a ninguna deidad excepto al monarca. Quien desobedeciera, enfrentaría la muerte. Daniel se enteró del decreto y no se ocultó. Decidió que era mejor fallecer orando que vivir en silencio. Abrió las ventanas de su casa, como era su costumbre, y oró de rodillas, con la mirada puesta en Jerusalén. Los conspiradores aguardaban este instante y rápidamente denunciaron a Daniel al rey por su transgresión. Al enterarse, Darío se estremeció. Intentó salvarlo y buscó soluciones hasta el anochecer, pero la ley de los medos y los persas era irrevocable. Con el corazón deshecho, Darío ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Pero antes de sellar la piedra, pronunció una frase que aún resuena siglos después: tu Dios, a quien sirves sin cesar, Él te salve. Esa noche, mientras los leones rondaban en la oscuridad, Dios protegió a su profeta. Cuando los leones hambrientos comenzaron a rodear a Daniel, un ángel descendió al foso. Las fauces se cerraron y el rugido se apagó. Al amanecer, Darío corrió al lugar. Se acercó con el alma en vilo y, con voz quebrada, exclamó: Daniel, ¿pudo salvarte tu Dios? Desde la oscuridad, una voz viva respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Darío cayó de rodillas, mandó retirar la piedra y Daniel salió sin un solo rasguño. Transformado por el milagro que había presenciado, el gobernador no solo restituyó a Daniel, sino que también dictó justicia. Los hombres que habían urdido su caída fueron arrojados al mismo foso junto con sus familias. Y esta vez los leones se abalanzaron sobre ellos. Antes de que sus cuerpos tocaran el suelo, fueron devorados. Impresionado hasta lo más profundo, el rey Darío redactó un nuevo decreto que rezaba: el Dios de Daniel es el Dios viviente, su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin.
De esta manera, un monarca del imperio persa proclamó la magnificencia del Dios de Israel. Sin embargo, Persia no solo fue el imperio que liberó a los judíos del exilio, sino también el lugar donde su propia existencia pendió de un hilo. Décadas después de la caída de Babilonia, muchos judíos aún residían dispersos por el vasto imperio persa. Aunque Ciro había permitido el retorno a Jerusalén, no todos regresaron. Miles de familias se asentaron en ciudades persas, amoldándose a nuevas costumbres y leyes. Esto los hizo vulnerables. Fue entonces cuando se produjo uno de los momentos más sombríos y milagrosos de la historia judía, la historia de Esther. El escenario era Susa, la capital del imperio persa, bajo el reinado del rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes-I. En el tercer año de su gobierno, Asuero decidió destituir a su reina Vasti y convocó un certamen para elegir una nueva esposa entre las jóvenes más hermosas del imperio. Entre ellas se encontraba Esther, una joven judía huérfana, criada en secreto por su primo Mardoqueo. Nadie sabía que ella pertenecía al pueblo de Israel. Esther era prudente, sabia y obediente, y aunque no poseía linaje real, Dios la había escogido. Esther fue conducida al palacio y, tras un extenso proceso de preparación, fue presentada ante el rey. Y sucedió lo inesperado, y el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres, y puso la corona real sobre su cabeza. Una judía desconocida se convirtió en reina de Persia, la antigua Irán. Pero mientras Esther residía en el palacio, un individuo peligroso ascendía en el gobierno, Amán, descendiente de los amalecitas enemigos ancestrales de Israel. Al percatarse de que Mardoqueo, el tío de Esther, no se postraba ante él, se llenó de rencor y no se contentó con sancionar a uno solo. Ideó un plan para erradicar a todo el pueblo judío del imperio. Amán manipuló al rey, obtuvo su anillo y promulgó un decreto sellado con autoridad real. En una fecha específica, todos los judíos serían asesinados y sus bienes confiscados. No era suficiente con castigar a Mardoqueo. Amán convenció al rey de emitir un edicto que autorizara el exterminio de todo el pueblo judío, hombres, mujeres, niños, en cada provincia del imperio. Desde la India hasta Etiopía. Era el primer intento organizado de aniquilar al pueblo de Dios y fue rubricado con el sello del trono persa. Era un plan de genocidio legalizado. Persia, el imperio que una vez los había amparado, estaba a punto de convertirse en su verdugo. Parecía el final. Los judíos no podían huir ni protegerse, no contaban con un ejército. Solo les quedaba una esperanza, y ésta se hallaba en el corazón del palacio. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, envió un mensaje apremiante a Esther, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Era una invitación al coraje, a reconocer que Dios no la había ubicado allí por casualidad. Y Esther decidió arriesgarlo todo. Se presentó ante el rey sin ser convocada, lo cual podía significar la muerte. Pero Asuero la escuchó y, en un banquete donde reinaba el silencio, Esther desveló la verdad, que ella era judía y que su pueblo iba a ser exterminado por la culpa de Amán. La reacción fue instantánea. El rey, enfurecido por haber sido engañado, ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Y no solo eso, decretó que los judíos tenían derecho a defenderse en el día del ataque. Lo que debía ser una masacre se transformó en una victoria. El pueblo de Dios fue preservado por una mujer valiente, ubicada en el lugar preciso y en el momento exacto. Una vez más, Dios utilizó a Persia, a Irán, no como un adversario, sino como el escenario de su propósito. Porque incluso cuando el peligro surge desde dentro, Dios ya ha posicionado a sus instrumentos. Y aunque su pueblo se encontrara en tierra extranjera, en lo que hoy conocemos como Irán, Dios protegió al pueblo de Israel. Pero no todo lo que conecta a Irán con la historia bíblica se halla en el pasado. Hay algo más, algo que aún no ha ocurrido, pero que fue detallado con claridad en uno de los libros proféticos más desconcertantes de toda la Escritura. 4. La profecía de Gog y Magog, una advertencia futura desde Irán. En la etapa más sombría del exilio,
cuando la esperanza del pueblo de Israel parecía sepultada bajo cenizas y cadenas, el profeta Ezequiel recibió una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Ezequiel se encontraba lejos de su hogar, exiliado en Babilonia. Jerusalén había sucumbido, el templo ardía en cenizas y la tierra prometida parecía haber sido olvidada por Dios. Pero entonces, Dios le mostró algo mucho más inquietante. No era una visión del pasado ni una promesa para su presente, era una revelación del futuro, una advertencia que trascendería los siglos hasta los últimos tiempos, donde se levantaría el poder dominante de la región de Irán. El profeta elevó su rostro hacia el cielo y lo que vio lo dejó sin aliento. En una visión estremecedora, Dios le mostró una gran coalición militar liderada por una figura misteriosa llamada Gog, príncipe de Magog. A su lado, una alianza poderosa, Persia, la actual Irán, Cus, Fut y otras naciones del norte. Estas naciones se unirían con un solo propósito, aniquilar a Israel. Esta coalición avanzaría con una fuerza imparable, cubriendo la tierra como una tormenta. Innumerables ejércitos marcharían hacia Jerusalén. Y lo más inquietante es que Israel se mostraría indefenso, sin muros protectores, viviendo confiado en una aparente paz. Pero cuando la destrucción pareciera inminente, Dios intervendría de manera decisiva. En aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, subirá mi ira en mi enojo. La intervención divina sería devastadora. Terremotos sacudirían la tierra, fuego y azufre caerían desde los cielos, sembrando el caos y la confusión entre los enemigos. Gog, Persia, y sus aliados serían vencidos no por el poder militar humano, sino por el propio poder de la gloria de Dios. Lo que Ezequiel presenció no fue un relato simbólico ni una advertencia para su época. Fue una visión real y tangible de algo que aún está por acontecer, una profecía que, según muchos expertos, aún no se ha cumplido. Y al observar hoy el mapa del Medio Oriente, al ver cómo Irán y sus aliados intensifican su hostilidad contra Israel, muchos se preguntan con temor, ¿estamos siendo testigos del inicio de esta guerra profetizada? ¿Está el mundo presenciando los primeros movimientos de Gog y Magog? Pero hay una pregunta aún más apremiante, si Israel ya no fuera el pueblo de Dios, entonces ¿para qué protegerlo? ¿Para qué esta profecía? ¿A quién defendería Dios si ya no tiene un pueblo? La respuesta a esa pregunta lo transforma todo. Porque si esta profecía aún tiene validez, entonces también tiene sentido creer que Israel sigue siendo el pueblo elegido. ¿Sigue siendo Israel el pueblo de Dios? Esta pregunta resuena hoy con más fuerza que nunca, generando intensos debates y profundas divisiones dentro del cristianismo. Algunos aseguran que Israel perdió su posición privilegiada cuando rechazó al Mesías, mientras otros afirman que la Iglesia ha tomado su lugar como el verdadero pueblo de Dios. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Ha abandonado Dios a Israel o aún existe un plan divino reservado para esta nación? Para responder a esta pregunta, debemos volver al inicio, al pacto original. Dios eligió a Israel a través de una alianza eterna sellada con Abraham. En Génesis 12, Dios declaró claramente, «Vete de tu tierra y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Más adelante, Dios confirmó este pacto como perpetuo, no solo con Abraham sino con toda su descendencia. Este pacto era más que una promesa, era una alianza sagrada, eterna y vinculante que definía a Israel como un pueblo especial con una misión única en la historia. Pero llegó un momento crucial, Jesús, el Mesías prometido, vino precisamente a Israel, cumpliendo profecías y esperanzas antiguas. Tristemente, como registra con dolor el apóstol Juan, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El rechazo de Israel a Jesús trajo una interrupción, un quiebre doloroso pero temporal. Romanos clarifica esta situación, ¿han tropezado los de Israel para caer definitivamente? De ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El pacto eterno no se rompió, solo fue pausado, quedó suspendido temporalmente, pero no anulado.
Aunque Israel temporalmente no reconoció a Jesús, Dios jamás revocó su pacto ni canceló sus promesas eternas. Ser el pueblo elegido conlleva una inmensa responsabilidad, ser luz y revelación de Dios para el mundo entero. Esta elección no se basa en el mérito, sino en la soberanía divina. Pero entonces, ¿quién es el pueblo de Dios hoy? La Biblia diferencia entre dos aspectos, el Israel físico, la descendencia biológica de Abraham, y el Israel espiritual, aquellos que han depositado su fe en Cristo, ya sean judíos o gentiles. Gálatas lo sintetiza así: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Cristo no suprimió la identidad judía, sino que la elevó, la expandió, la injertó. Derribó la barrera divisoria y conformó un solo pueblo, el cuerpo de Cristo. Para ilustrar esto, Pablo presentó una imagen profética en Romanos 11, el olivo. Israel es el olivo original. Algunas ramas naturales fueron cortadas debido a la incredulidad y en su lugar se injertaron ramas silvestres, los gentiles creyentes. Pero el tronco permanece inalterable. Y Dios advierte, si las ramas originales fueron cortadas, también pueden ser cortadas las injertadas y pierden la fe. Pablo alerta claramente a los gentiles para que no caigan en arrogancia espiritual, pues así como Dios cortó ramas naturales por incredulidad, también puede cortar ramas injertadas por la misma razón. Esto se debe a que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no depende del linaje, sino de la fe auténtica y viva en Jesús. Pero aquí reside lo más impactante: Dios aún tiene un plan específico para Israel como nación. Sí, la Biblia lo afirma con claridad, Dios todavía posee un plan concreto para Israel, un plan que no ha caducado con el transcurso de los siglos ni con el rechazo inicial del Mesías. Romanos 11 lo revela: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. No una parte, sino todo Israel. Esta promesa futura concuerda a la perfección con una de las visiones más impactantes de todo el Antiguo Testamento, el Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Imagina por un instante la escena más desoladora concebible: un valle vasto y silencioso, envuelto en una quietud espeluznante, cubierto de un extremo a otro por miles de huesos humanos. Huesos secos, fragmentados, blanqueados por el sol abrasador del desierto. No hay movimiento, no hay vida, solo la evidencia de una tragedia ancestral y olvidada. Es aquí, en medio de este paisaje de absoluta desesperanza, donde Dios conduce al profeta Ezequiel en una visión estremecedora que transformaría para siempre la perspectiva del pueblo de Israel. Ezequiel, conmovido por la visión, observa con atención y percibe el peso del silencio que domina el valle. Su mente se esfuerza por comprender la razón de semejante revelación. Y de repente, Dios le pregunta al profeta: ¿podrán vivir estos huesos? La respuesta lógica humana diría que no, que lo que está muerto está perdido para siempre. Pero Ezequiel conoce la voz que le habla y, con humildad y reverencia, responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Es entonces cuando Dios desafía al profeta a hacer algo insólito, casi absurdo, y le ordena: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel obedece. Se posiciona frente a aquel mar de muerte y, en cuanto pronuncia las palabras del Señor, algo asombroso ocurre. Sus palabras, que al principio parecen inútiles, generan un estruendo inquietante, un ruido que comienza suavemente pero crece rápidamente hasta convertirse en un temblor que recorre el valle. De repente, el estruendo sacude los huesos y comienzan a moverse. Los huesos se mueven, vibran y comienzan a unirse, hueso con hueso. Frente a sus ojos, los huesos empiezan a ensamblarse, aparecen tendones, tejidos musculares cubren los huesos reunidos y la piel comienza a envolver cuidadosamente cada cuerpo.
Lo que antes era solo muerte se convierte en una multitud inmensa de cuerpos humanos completos, perfectamente formados, pero aún falta algo, falta vida. Entonces, la voz del Señor habla de nuevo, firme y decidida, profetiza al Espíritu, profetiza, Hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Obediente una vez más, Ezequiel levanta la voz, proclamando las palabras exactas, y desde los cuatro rincones del cielo un viento poderoso irrumpe en el valle. Es el aliento de Dios, el Espíritu vivificador, entrando con poder en los cuerpos antes inertes. Los cuerpos se estremecen y, uno a uno, se levantan con vigor, formando una multitud inmensa, ahora llena de vida, convertida en un ejército poderoso y renovado. Y es aquí donde la visión se vuelve clara, porque Dios mismo explica su significado al profeta, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Este valle no era simplemente una visión, era un mensaje profético claro para el pueblo de Israel que había sufrido exilio, dispersión y desesperanza durante generaciones. Durante siglos, los israelitas fueron como esos huesos secos, dispersos en todas las naciones, sin patria, sin esperanza aparente, olvidados en tumbas espirituales y físicas a lo largo del mundo. Pero en esta visión, Dios proclama con autoridad que su promesa aún permanece. Israel volverá a su tierra, recuperará su identidad y experimentará una restauración total, no solo física y política, sino también espiritual. El cumplimiento parcial de esta poderosa visión ya comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando, contra todo pronóstico, Israel resurgió como nación soberana después de casi 2000 años de dispersión. Como los huesos reuniéndose milagrosamente, los judíos comenzaron a regresar desde todos los rincones del planeta, cumpliendo la profecía paso a paso. La nación fue restaurada físicamente, pero todavía espera la restauración espiritual plena, cuando finalmente reconozcan a Jesús, el Mesías que una vez rechazaron. La visión del Valle de los Huesos Secos no es solo una promesa pasada, sino una revelación para nuestros días. Esta restauración también fue anticipada por Jesús a través de una de sus parábolas más conmovedoras, la del Hijo Pródigo. Aunque se alejó, malgastó su herencia y cayó en ruina, el Padre jamás dejó de amarlo. Cuando finalmente regresó arrepentido, el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Así es Israel para Dios, aunque se haya apartado, su retorno será celebrado con gozo celestial. Y hay aún más, porque la Biblia predice otro momento profundamente conmovedor cuando Israel finalmente reconozca a Jesús como el Mesías que una vez rechazaron. Dice el texto, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por su hijo unigénito. Esta profecía describe claramente una futura conversión espiritual masiva en Israel. Durante los primeros siglos del cristianismo, Jerusalén fue el corazón espiritual desde el cual el Evangelio se extendió hacia todas las naciones. Esta ciudad sagrada fue testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y también del nacimiento y expansión explosiva de la iglesia primitiva. Antioquía, Alejandría y Damasco se sumaron pronto como poderosos centros de fe cristiana, creando un vibrante mosaico espiritual en el Medio Oriente. Sin embargo, con la expansión del Islam a partir del siglo VII, la situación comenzó a cambiar drásticamente. Las conquistas musulmanas no siempre significaron conversiones forzadas inmediatas, pero sí instauraron cambios que gradualmente transformaron la región. Jerusalén y otras ciudades que una vez fueron faros del cristianismo se vieron inmersas en una lenta pero continua islamización. Bajo el dominio musulmán,
los cristianos adquirieron el estatus de minorías protegidas, aunque limitadas en libertades y privilegios. Generaciones enteras vivieron bajo estas condiciones, viendo cómo lentamente su fe y su influencia se diluían en un mar islámico. Este proceso no se dio de golpe, fue un lento y gradual cambio, marcado por conversiones individuales, presiones sociales y económicas, matrimonios interreligiosos y transformaciones culturales. El árabe suplantó a las antiguas lenguas cristianas, el llamado a la oración islámica reemplazó el tañer de las campanas, y muchos templos cristianos antiguos se convirtieron en mezquitas. De este modo, Jerusalén, Antioquía y Alejandría dejaron de ser vibrantes centros del cristianismo para convertirse en comunidades predominantemente musulmanas. Hoy en día, Israel sigue siendo fundamental en el cumplimiento de las profecías bíblicas desde su restauración como nación. Sin embargo, el aspecto más vital de esta restauración, el reconocimiento espiritual, aún está pendiente. Como nación, Israel todavía no ha aceptado completamente a Jesús como el Mesías que tanto aguardaron. Han pasado siglos desde su llegada, y la mayoría del pueblo judío hoy en día sigue con los ojos velados ante aquel anunciado por los profetas. Pero la Escritura ya lo había anticipado. Zacarías reveló un momento futuro, impactante y redentor: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Será un despertar espiritual sin precedentes, un momento donde el velo será arrancado y los ojos de Israel se abrirán para ver a Jesús no como enemigo, sino como redentor. Según esta profecía, llegará un día en que Dios derramará un espíritu de gracia sobre los habitantes de Jerusalén, provocando un profundo arrepentimiento y reconocimiento de Jesús como aquel que traspasaron. Será un despertar espiritual sin precedentes, un momento donde el velo será arrancado y los ojos de Israel se abrirán para ver a Jesús como Redentor. Los conflictos actuales en Medio Oriente parecen resonar con fuerza en las páginas de la profecía. Las tensiones entre Israel e Irán, las amenazas de destrucción, los alineamientos políticos y las guerras en aumento no son simples sucesos geopolíticos. Muchos observadores bíblicos creen que estos eventos podrían estar preparando el escenario para el cumplimiento final de las profecías de los últimos tiempos. Cada conflicto, cada coalición, cada decreto parece encajar en un patrón profético que no deja de acelerarse. Muchos se preguntan si estos sucesos actuales podrían ser el preludio del cumplimiento final de estas antiguas profecías bíblicas. Entonces, a la pregunta de si Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios, la respuesta clara y contundente es sí. La promesa hecha a Abraham no ha sido revocada, Dios no ha abandonado a su pueblo ni ha roto el pacto eterno que hizo con ellos. La historia no ha terminado, está en pausa, esperando un capítulo final que ya ha sido escrito. Pero ni siquiera Israel, como pueblo escogido, tiene acceso a Dios por un camino diferente al de Jesucristo. Aunque sigue siendo el pueblo escogido por Dios, no tienen exclusividad en la salvación. Únicamente la alcanzarán aquellos que creen con fe en Cristo. La cruz de Cristo es el único camino para judíos y gentiles, no hay excepciones ni rutas alternativas, ni siquiera para el pueblo de Israel. La salvación no se hereda, se cree. Y la Biblia es clara y firme en esto: no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ahí donde se encuentra el misterio glorioso del plan divino, Israel no ha sido reemplazado, ha sido preservado. La historia de Israel no ha concluido, está en pausa, aguardando su capítulo más glorioso. Y cuando llegue el momento señalado, cuando el número de los gentiles haya entrado y las naciones hayan sido sacudidas, entonces todo Israel será salvo. No por etnia ni por mérito, sino por gracia, por fe, por el mismo Cristo que un día fue traspasado y que, en el tiempo indicado, será reconocido. Respuesta reside en un antiguo conflicto entre dos hermanos, Isaac e Ismael. Uno recibió el pacto, el otro fue bendecido, pero apartado. Tras su enfrentamiento, Isaac se convirtió en el patriarca del pueblo judío, mientras que Ismael sería el patriarca de los musulmanes.
Si deseas comprender por qué el mundo árabe y el pueblo de Israel llevan años enfrentados, te invitamos a ver el video que aparece en pantalla, ¿Por qué Oriente Medio está siempre en guerra? Lo que comenzó como una disputa entre dos mujeres en una tienda del desierto dividiría al mundo entero durante milenios. Pero la Biblia no solo narra el inicio del conflicto, también está escrito cómo terminará. Seguimos con esta revelación del origen bíblico del conflicto entre judíos y musulmanes. Y no olvides dejar tu me gusta en este video. Bendiciones para ti y tu familia.